Otra vez. Ahí está. Vamos a ver esto, son derechos de la personalidad. Comencemos por dar una aproximación y un concepto. Y nos vamos a lo que ya habíamos señalado en clases anteriores, pero lo vamos a volver a recuperar de este concepto que nos da la Ley de Responsabilidad Civil para la protección a la vida privada, el derecho al honor y a la propia imagen, que son estos tres derechos de la personalidad que los tenemos regulados en esta ley. Y en el artículo 7, fracción cuarta, dice: los derechos de la personalidad son bienes. Entonces, son bienes. Entonces, ya desde ahí decimos, son bienes. Son bienes constituidos por determinadas proyecciones físicas, sociales o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico. La verdad es que como que nos dejó igual a como comenzamos, pero ahorita vamos a detallar más esto, ¿sale? Vean ahí, por eso les digo, ahí en la doctrina todavía no se ponen de acuerdo. La mejor posición a mí me parece de la Parra, que dice, tienen una doble naturaleza, son bienes y son facultades. Acá la ley nos dice, son bienes, o sea, no son facultades, no son derechos subjetivos como tal, sino que son bienes. Y vienen sí constituidos por estas representaciones o estas manifestaciones de la persona, tanto física como socialmente y psíquicamente. Entendiendo esta parte de lo físico, bueno, sus rasgos físicos que la caracterizan, su imagen, su reconocimiento facial, todo lo que es la representación social que tienen por esta parte del derecho al honor, que veremos que el derecho al honor tiene una parte objetiva y subjetiva. En la objetiva es cómo me perciben los otros, qué fama tengo. Ay, es que ese profesor es bien barco. Bueno, ahí ya hay una fama, ¿no? Bueno, o ese profesor es muy bueno. Entonces, esas apreciaciones o esas proyecciones, pues también se pueden dar en lo social, cómo nos percibe el otro. O psíquicas, porque pues veremos que también estos derechos, por eso siempre se han conflictado decir, pero si el derecho regula conductas externas, ahora resulta que hasta se va a proyecciones psíquicas. Entonces, ¿cómo estuvo? Bueno, pues resulta que sí, porque ya hemos visto que ya ahí se observa la dimensión subjetiva del derecho al honor. Bueno, yo me concibo de determinada forma. Yo tengo estas consideraciones respecto a mí, soy una persona honrada, soy una persona íntegra, o sea, yo me concibo así, ¿sí? Esas son mis proyecciones psíquicas, o también las proyecciones psíquicas que una persona tiene respecto a cuál es su cosmogonía, cuáles son sus inclinaciones, cuál es su moralidad, cuáles son sus convicciones políticas, sus convicciones éticas, sus convicciones religiosas, y que dicen muchos, también tiene derecho a esa protección. La libertad de credo, que son pensamientos, realmente es algo que no se externa con tanta facilidad. Muchas veces este tipo de situaciones podemos estar mucho tiempo con una persona y no conocemos ciertas concepciones que tenga porque son muy de ella, pero aún así están sujetas a esta protección jurídica. Pues ahí está interesante, ¿no? Todo el alcance de estos derechos, ¿no? Al menos como la ley lo tiene señalado, ¿no? Y bueno, dice que estas proyecciones, ya sea en el plano físico, social o psíquico, pues van a ser relativas a la integridad física y mental de alguien, y las que también se atribuye para sí, ¿no? O sea, que decíamos, ¿cómo me concibo yo? O que también se atribuya a determinados miembros o sujetos de derecho dentro de un círculo social. Es que ese abogado tiene esta fama, ¿no? O determinado artista tiene determinada fama, ¿no? Entonces también las atribuimos hacia otros, ¿no? Y bueno, acá nos dice, y van a ser individualizadas por el ordenamiento jurídico, ¿no? Y por eso en la ley pues, nos va a ir definiendo en qué consiste cada uno de estos derechos o cada una de estas proyecciones físicas, psíquicas o sociales, ¿no?
Entonces, como bien ahorita me adelantaban, no son susceptibles de apreciación económica. Los derechos de la personalidad tienen sobre todo un valor afectivo, por lo que van a componer el patrimonio moral de las personas, entendido este como el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y derechos de una persona que constituyen una universalidad de derecho y se conforman por estos derechos de la personalidad. Entonces, estos derechos integran el patrimonio moral. Y pues por consecuencia la lesión o afectación de ellos nos produce un daño moral de acuerdo a lo que nuestra legislación establece y tanto en el Código Civil, artículo 1916 y el 23 del mismo ordenamiento que es esta ley de responsabilidad civil. Vamos a ver en otras disposiciones también en diferentes estados que señalan o cómo regulan ellos. Ahora, vámonos a definiciones doctrinarias, ¿no? A ver qué nos dicen. Ya vimos lo que la ley nos dice. Vamos a ver a principales autores. Yo les pongo estos porque para mí son los que más destacan. Desde luego ustedes podrán encontrar otros y si en su investigación ustedes consideran a otros, está muy bien, eso abona. Yo nada más aquí les pongo estos porque son los más representativos para mí. Pero ustedes pueden poner la definición que ustedes quieran, ¿sí? En palabras de Castanto Beñas, que es clásico, o sea, cuando uno va a estudiar derechos de la personalidad, pues tiene uno que ir a ver a Castanto Beñas, ¿no? O sea, los clásicos. Entonces, él nos dice que son aquellas facultades, él exactamente como ven, él ya no habla de bienes, como hace la ley, dice, no, son facultades concretas de que está investido todo el que tiene personalidad, ¿sí? Y que constituyen un núcleo fundamental. Pues aquí Castanto Beñas dice, bueno, son estas facultades que una persona, son inherentes, lo está diciendo casi casi a la persona, a quien tiene una personalidad jurídica. Y van a constituir un núcleo fundamental dentro de su personalidad jurídica. Entonces ya hasta nos habla de este núcleo fundamental, que usualmente hablamos, oye, es que el núcleo fundamental, lo que no se puede tocar, la dignidad de la persona, sus derechos humanos, ya estamos luego en ese, luego lo podemos asociar con esa línea de pensamiento, ¿no? Para que vean cómo sí se hermanan estos derechos. Entonces, acá, por eso Castanto dice, constituyen un núcleo fundamental. Y continúa, los derechos de la personalidad son aquellas facultades concretas de que está investido todo el que tiene personalidad. Por otra parte, se ha de notar que no comprende este calificativo todos los derechos atribuibles a la persona y que dan contenido. Dice él, por eso él a lo largo del libro habla de lo que para él debe de ser el núcleo fundamental, porque dice, no a todo le voy a llamar derecho de la personalidad. Es como ahorita que yo veo que a todo le quieren decir derechos humanos y que le ponen al discurso público derechos humanos para que se oiga más bonito. Pero no todo es derecho humano, pues aquí también eso nos está diciendo Castanto Beñas, no todo es, no todo es, no todas esas facultades, no todos los derechos constituyen este núcleo fundamental de la persona, ¿sí? Y él les digo, hace ahí una disertación de cuáles derechos sí, entre ellos reconoce la integridad, la imagen, el trato al cadáver, el trato digno al cadáver, o sea, va, y en cada uno va explicando por qué eso sí consisten o forman parte de ese núcleo fundamental. Esto pues cabalmente lo iremos estudiando a lo largo de las clases, ¿no? Acá está la cita, por si lo quieren ustedes consultar, bueno, ahí está. Que creo que ya no está disponible en la biblioteca de la facultad, bueno, cuando se podía ir, pero si lo tienen digitalizado, entonces lo pueden pedir. Ahora, Gutiérrez y González, que pues es referencia obligada al maestro Gutiérrez y González en este estudio, ¿no? ¿Qué nos señala él? Que son los bienes constituidos por determinadas proyecciones físicas o psíquicas del ser humano. Y Gutiérrez nos continúa hablando de son bienes. Castán dice son facultades, Gutiérrez dice son bienes. Entonces retomo, que los bienes constituidos por determinadas proyecciones físicas o psíquicas del ser humano que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico. ¿Les recuerda la definición legal?
Pues sí, prácticamente le copiaron y copiaron y pegaron al maestro Gutiérrez y González, lo cual está bien porque él es el primero que habló de derechos de la personalidad en México, ¿no? Hasta que él no vino, pues no había una doctrina en concreto, no se había desarrollado. Y fue gracias a él, porque fue a Alemania, lo vio de viva voz. En Alemania también traían otros estudios y él nos lo trajo. Entonces, bueno, pues para hacerle honor al maestro, casi casi copiaron y pegaron su definición, que es la que está en el artículo 7 que ahorita leíamos, por eso también se la reproduzco. ¿No? Y les digo, pues sí está bien, porque ahorita tenemos muchas traducciones, tenemos el dichoso Google Translate, que deja mucho que desear en la gramática, pero nos abre el mundo a libros que a lo mejor no podríamos leer. Eso antes no lo teníamos, ¿no? Ahorita es mucho más fácil conseguir información, pero váyanse todavía a 1990, al 2000, y era difícil, ¿no? Los buscadores de internet eran muy inexactos. Entonces, bueno, por eso le debemos ahí al doctor que nos diera a conocer la doctrina. Acá está también donde pueden encontrar el patrimonio pecuniario del monarca o derechos de la personalidad y derechos sucesorios. Luego estaba Sua White, el notario, y él escribe que los derechos de la personalidad son los derechos naturales del hombre. Está interesante ahí lo que escribe Sua White, porque dice, son los derechos naturales del hombre. No definiríamos así a los derechos humanos, podría ser, ¿no? Pero Sua White dice, son estos derechos, son naturales, o sea, son innatos al ser humano. Si el ser humano cuenta con estos derechos, ya per se, no hay que hacer otra cosa, ya nació con estos derechos y pues son intrínsecos a la persona. ¿No? Entonces acá eso es lo que nos detallaba Sua White en el libro Los derechos de la personalidad, sanción civil a su aplicación. Por si lo quieren, es uno de los breviarios del Código Civil, si lo quieren consultar, de los breviarios del Colegio de Notarios, perdón, si lo quieren consultar, ahí está. Ya hasta me hago bolas con tanto autor y libro. No manchen, ya son las 9 y yo sigo hablando. Ay, perdónenme. Lo voy a dejar hasta acá. Perdone, pensé que eran 8:30, chicos, disculpen. Entonces, lo dejo hasta acá y vemos la definición de la Parra Trujillo, que es de los más recientes que ha estudiado estos derechos de la personalidad.